Vamos a continuar entonces, hermanos, con la palabra de Dios y, a ver, vamos a continuar con la enseñanza. Entonces vimos acerca de el primer milagro del Señor Jesucristo, fueron unas bodas, y ese milagro manifestó su gloria, convirtiendo el agua en vino, ¿verdad? El agua en vino. Y manifestó su gloria y con esa manifestación mostró con el vino bueno, al final de la boda mostró de que echaba por otro lado el pacto antiguo y ahora establecido el nuevo, ¿no? Esa es la enseñanza, la edad mesiánica, todo va a ser renovado, ¿verdad? La profecía del Antiguo Testamento dice que el mundo terrestre y Jerusalén será nuevamente como el Edén, ¿verdad? Como el Edén restablecido. Muchas cosas van a ser restablecidas durante el reino milenial de Cristo y mucho más todavía en el estado eterno, en el nuevo cielo y la nueva tierra, ¿no? Entonces el reino del Mesías va a ser establecido sobre la tierra. Había un hermano que me preguntaba acerca de cuándo vamos a tomar cuándo son las cenas de las bodas del Cordero. Nuevamente el énfasis es que las bodas son en el cielo, la iglesia cuando es tomada en el arrebatamiento, y luego ella es vestida de lino fino y resplandeciente, y vamos a bajar nuevamente con Cristo a celebrar las cenas de las bodas del Cordero aquí en la tierra. Y Jesús lo dice claramente cuando les dijo en la última cena que no tomaré más del fruto de la vid hasta que Él viniera en su reino. Entonces se ve claramente que vamos a cenar con Él durante el reino milenial, ¿verdad? Junto con el Israel redimido y los gentiles redimidos de todas las generaciones, ¿no? Entonces, gloria a Dios por eso, hermanos. Vamos a continuar entonces ahora la primera limpieza del templo. Como decía Malaquías, que en Malaquías 3:1, ¿verdad? Que vendría entonces el mensajero que era Juan el Bautista, ¿verdad? Enviaría a su profeta y que también entraría súbitamente al templo, ¿quién? El Señor, a limpiar su casa, ¿no? Y es más, es por eso que vamos a ver que ellos lo identifican de que el celo de su casa le consumía, como decía la profecía, ¿no? Entonces, Jesús vino a cumplir lo que se había escrito de él, por eso su testimonio es verdadero. Él nunca escribió nada de sí mismo, una vez solamente escribió cuando la mujer agarrada en el mismo acto de adulterio, ¿verdad? Um, Escribió algo en la tierra, pero nada, no sabemos qué fue lo que escribió. Pero él nunca escribió acerca de sí mismo, por eso su testimonio es verdadero, porque él se escribió de antemano para que creamos su testimonio, ¿no? Entonces vamos a ver aquí la primera limpieza del templo y está en Juan capítulo 2 del 12 al 22. Y vamos a ver entonces el primer versículo. Dice, después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender esta parte. Padre Celestial, yo te pido que tú nos ayudes a entender lo que significó la limpieza del templo como un acto de santificación, de apartar todas estas cosas que había hecho el liderazgo de Israel,
que no reflejaban la gloria de Dios en el templo, porque el templo simbolizaba la presencia tuya como casa de oración y la están haciendo guarida de ladrones. Y ayúdanos a aprender acerca de esta gran reprensión que hizo el Señor Jesucristo al hacer este acto, Señor, que su celo le consumía, Señor. Cuánto más nosotros, Señor, que realmente somos el templo del Espíritu Santo de su iglesia. Tú quieres que nosotros andemos en santidad, Señor, y que caminemos por la fe, que caminemos en la luz así como tú eres luz, dice la palabra de Dios, y que practiquemos la verdad. Te pido, Padre, que tú te glorifiques por medio de esta enseñanza y tu gracia sea santificándonos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Juan 2:12 nos dice claramente allí en la palabra: después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Mire qué bueno que le estaban siguiendo nuevamente su madre, sus hermanos y sus discípulos. Vamos a ver más tarde que no siempre fue así. Es más, él va y reprende también a su madre y a sus hermanos después, ¿verdad? Obviamente sus hermanos, solamente 2 de ellos vinieron a creer conforme a las Escrituras después de la resurrección. Al centrar su ministerio en Galilea, él cumplía la profecía de Isaías 9:2. Y por eso empezó su ministerio en Galilea y no en Jerusalén. Vino a cumplir lo que se había escrito de él. En Isaías 9, del 1 al 2, dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zebulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tinieblas de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces ahora en este lado, en el ministerio en Galilea, se cumpliría esta profecía. Habían gentiles también en esa área. Mateo aplica esta profecía de Isaías 9, del 1 al 2 para el ministerio de Jesús en Galilea. Mateo 4, del 15 al 16 nos dice: tierra de Zebulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas, gran luz. El pueblo asentado en tinieblas, gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Acuérdese que Juan lo pone a él, que la luz que alumbra a todo hombre venía en este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Amén. Entonces vemos claramente que él vino a resplandecer. La luz significa la revelación de Dios sobre el planeta Tierra por medio de la persona de Cristo. Aunque en Juan 1:9 Juan parecía referirse a la profecía de Isaías 9, sus escritos no se enfocaron en el ministerio de Jesús en Galilea, sino en su ministerio en Judea y Jerusalén. Ese fue su énfasis. Juan 2:13 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús ¿a dónde? A Jerusalén. La primera Pascua de Jesús después de su bautismo. Juan 2:13 nos dice: cada año los judíos de todo el mundo venían a Jerusalén para la Pascua. Acuérdense que cuando Jesús llegó, no todos los judíos vivían en Israel. Muchos todavía vivían ¿en dónde? En la diáspora, quiere decir por fuera de Jerusalén. Y venían a celebrar las fiestas judías, y una de esas era la Pascua. Juan 2:13c. Los hombres judíos eran obligados a observar 3 fiestas anuales: la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Recuerde que él vino a cumplir toda la ley, incluyendo la ceremonial, ¿verdad? Y la moral también, toda la ley. El cumplimiento de la ley es Cristo para todo aquel que cree, amén. La Pascua apuntaba claramente a la hora de la redención del Mesías. Juan 1:29, Juan lo presentó. Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo presentó. Éxodo 12, del 1 al 12. La Pascua conmemoraba la redención de Dios a Israel de la esclavitud de Egipto.
como lo dice en Éxodo 12 del 1 al 12, ¿verdad? Cuando colocaron la sangre en los dinteles y el ángel de la muerte pasó, y cuando había la sangre, los primogénitos de Israel estaban bien, mientras los primogénitos que estaban por fuera de los dinteles los de Egipto murieron todos, ¿verdad? Los detalles de ese evento claramente tipificaban la obra de Cristo en la cruz, la redención espiritual que nos trajo a vida eterna por medio de la muerte de Cristo por nuestros pecados y resurrección. Los detalles de este evento claramente tipificaron la obra de Cristo en la cruz. Él es nuestra Pascua, como dice Corintios, ¿verdad? Que dio su vida por nosotros. La celebramos esa Pascua cada vez que hacemos la cena del Señor. Lo celebramos como un evento pasado. Ellos lo estaban celebrando como un evento que iba a ser el Mesías en la cruz. Y qué mejor que el mismo Mesías, el Cordero Pascual, estaba ahí ya llegando, ¿no? Tremendo. Los hechos ocurrieron en la corte de los gentiles, dentro del complejo del templo, en Juan 2, 14a. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Había muros de división en el complejo del templo. Y el muro exterior dividía, solamente los judíos tenían acceso del muro exterior hacia adentro. Pero los gentiles tenían que ver por una ventanita desde afuera. No tenían acceso. Pero gloria a Dios, con Cristo todos tenemos acceso a Dios, ¿verdad? Cuando se rompió ese velo de arriba hacia abajo, todos ahora podemos venir. Ya no hay judío, gentil, varón o mujer, pues todos somos uno en Cristo Jesús por la fe en Cristo. ¿Amén? Sin embargo, ellos también se podían salvar por la fe, aunque ni miraban así, ¿verdad? Poniendo su confianza en el futuro Mesías que había por venir. Entonces ocurrió en la corte de los gentiles, que ese era muro que estaba exterior y era por fuera del templo, ¿verdad? En Juan 2:14 nos dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados. En la corte de los gentiles podían aprender sobre el Creador, Dios. Sin embargo, las empresas que hacían dinero de los corruptos líderes religiosos destruyeron dicha oportunidad. Acuérdese que Dios utilizó al pueblo judío, el servicio del templo y todo como figura del Dios verdadero y de su obra redentora en la cruz. Pero en lugar de los judíos manifestar la gloria de Dios y predicando el Antiguo Testamento, hablando de la futura simiente del Mesías, escondieron la luz de la palabra de Dios y la oscurecieron por medio de sus tradiciones y colocaron la luz que era de ser la ciudad de Jerusalén al mundo entero y la escondieron en un almud. Sí. Lo mismo pasa cuando nosotros, los pastores, hacemos las cosas según la carne. Nos vamos por las tradiciones, un sermón más, ni estudiamos y comenzamos a predicar simplemente porque nos toca, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Hermanos, es importante que caminemos con el Señor por medio de la fe en Cristo, que caminemos en comunión con Él. Entonces, vemos aquí entonces que eso es lo que estaba ocurriendo. Puros cambistas, puros negocios. ¿Quién podría entender que la salvación vendría a los judíos? Si los mismos judíos no sabían ni siquiera en qué confiar, están pensando que era por medio de la ley y por medio de los cumplimientos de tradiciones y todo esto, ¿verdad? Cuando el Señor decía que era por la fe, aún en el Antiguo Testamento, por el Mesías por venir. Aquí vemos el complejo del templo. Usted puede ver ahí la corte de los gentiles, era el muro más exterior, donde usted ve unas gradas allí. De ahí no pasaban los gentiles, era la corte de los gentiles. Todo lo que está exterior al muro más exterior que usted ve en el complejo del templo. Ahí solamente los gentiles podían entrar. Solamente los judíos tenían acceso a las diferentes regiones más adentro del templo judío. Al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar con la sangre, ¿verdad? Para expiar por el pecado de todo el pueblo.
Entonces el acceso era limitado para los gentiles, no solamente en ese sentido, porque ese sentido lo había establecido el Señor, sino que lo peor de todo es que no les testificaban de Cristo porque estaban tan perdidos el liderazgo de Israel. No había ningún mensaje que predicarles, ¿verdad? Y el Señor vio todo eso, terrible, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasa. Usted ve el complejo del templo nuevamente allí. Cada día además hay algo arqueológico acerca de esto, ¿no? En Jerusalén. Juan 2:14c dice: los animales para el sacrificio tenían que ser sin defecto. Inspectores corruptos del templo encontraban problemas en cualquier animal traído de afuera y obligaban a la gente a comprar animales del templo a un mayor precio. Al fin y al cabo, todas estas personas venían, muchos de ellos venían a celebrar la fiesta de fuera en otras regiones, por fuera de Jerusalén y por fuera de Israel. Volver y traer otro animal a ver si se lo aceptaba el sacerdote es difícil, ¿verdad? Entonces ellos le colocaban cualquier pero cuando en realidad lo traían hasta bien. Hay veces algunos decían, no, no califica. ¿Para qué? Para que le compraran ahí, ellos hacían dinero y se partían el marrano ahí con todo, ¿verdad? Terrible eso, ¿no? Se parece mucho a la iglesia de hoy, donde se vuelve es una cuestión de negocio, no de quién da más, son como subastas, ¿verdad? Tremendo. Juan 2:15a dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y dice en el 15: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Jesús muestra por primera vez su autoridad mesiánica mediante el uso de un látigo para expulsar a los cambistas del templo. Juan 2:15b, como lo dijo la profecía de Malaquías 3, del 2 al 3, enseñó que el Mesías se manifestaría en el templo de una manera espectacular. Pues vamos a repasarlo. Dice Malaquías 3, del 2 al 3, la profecía antes del periodo intertestamentario. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Dice. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como el oro y como la plata, y como a plata traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces, y también lo dice prácticamente en Malaquías capítulo 3, en el versículo 1, que entraría súbitamente al templo, ¿verdad? En Juan 2:15c, este evento demostró que Jesús era un hombre fuerte y con autoridad. No era todo flaquito ahí, no, todo enclenque, no, ¿verdad? Era un hombre fuerte y con autoridad. Juan 2:16, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Ya no reflejaba más la gloria de Dios? Lo que reflejaba en una cueva de ladrones. Los expuso públicamente. Jesús no se opuso a los sacrificios, se opuso a la pérdida de la finalidad para los sacrificios. No se predicaba acerca de la simiente de la mujer, de la promesa abrahámica, que en tu simiente singular serían bendecidas todas las familias de la tierra, como a través del sacrificio del Mesías que estaba por venir. Juan sí lo anunciaba bien. Juan el Bautista decía aquí: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese mensaje era lo que debían de estar diciéndole los judíos líderes a la corte de los gentiles y a todo Israel en el lugar del templo, mostrándole que entrando una vez al año representaba aquel Cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Pero no, ellos lo hacían sacrificio tras sacrificio y no entendían lo que hacían. Tradiciones de hombres, ¿verdad? Se parece a muchas personas que lo que tienen es tradiciones y no entienden el verdadero propósito de la cruz. A través de ambas, sus palabras y sus acciones, Jesús hizo una afirmación mesiánica. Pues al fin y al cabo vino a cumplir lo que decía Malaquías 3:1, ¿verdad? Que vendría súbitamente a su templo y lo limpiaría. En Juan 2:16 ve a través de ambas sus palabras y sus acciones.
Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Mire que los discípulos estaban viendo todo eso. Sí, estaban mirando eso. O sea que estaban aprendiendo de sus palabras y de sus acciones. Muchas veces enseñamos con la palabra, pero nuestras acciones son otras. Por eso es importante que en casa nosotros enseñemos con ambas. Y para eso se requiere que caminemos por la fe en Cristo. En Juan 2:16 dice: más tarde los líderes religiosos usarían este incidente para afirmar que Jesús era un transgresor de la ley. ¿Por qué? Porque pensaban que cuando él dijo destruir este templo y yo lo levantaré en 3 días, se estaba refiriendo de que él iba a destruir el templo judío. No, él se refería a su muerte y resurrección, a lo que verdaderamente significaba todo el oficio del templo, significaba su propio cuerpo, y de verdad se levantó entre los muertos. Juan 2:17a. Los discípulos se acordaron del celo de Jesús por el templo y lo conectaron con el Salmo 69:9, que dice: entonces se acordaron sus discípulos, lo leemos en el versículo 17, en Juan 2:17, que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y así lo dice Salmo 69:9 dice: porque me consumió el celo de tu casa. Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Tremendo. Juan conectó a Jesús con las profecías en el Salmo 69. El apóstol Juan, ¿no? Narrando en su evangelio. Juan 15:25 conecta a Jesús con el Salmo 69:4. ¿En qué sentido? Si vemos en el Juan capítulo 15, en el versículo 25, vamos allí. Juan 15:25. Y nos dice: para esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. O sea que conecta a Jesús con el Salmo 69:4. Porque que hizo la limpieza, desde ahí comenzaron a aborrecerlo. Porque les expuso su negocio, les expuso realmente, no tanto su negocio, sino el corazón de su pueblo, de su liderazgo. Corrupto totalmente. Sepulcros blanqueados, pura ceremonia, pura hipocresía, ¿no? Pura falsedad. Sepulcros blanqueados, por dentro estaban llenos de huesos, estaban muertos espiritualmente, pero por fuera querían mostrar que eran hombres santos, con grandes oraciones y todo esto para ser vistos por los hombres. Juan 7, del 3 al 5, conecta a Jesús con el Salmo 69:8. Con el Salmo 69:8, ¿no? En Juan 7, del 3 al 5, leemos así. Juan 7, del 3 al 5. Y dice: y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque todavía no creían en él, ¿verdad? Le decían todo esto a Jesús. Dice el versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían que en él. Y lo conecta con el Salmo 69:8. Sí. Y Salmo 69:4 también, o sea, vemos claramente que para sus propios hermanos era como un desconocido. Lo veían como mi hermano, ¿verdad? Mi medio hermano. Porque ni creían, o sea, realmente en él como Mesías. Mateo 27:34 y 48 conecta a Jesús con el Salmo 69:21. Mateo 27:34 y 48 dice: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Y en el versículo 48 dice: y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y lo empapó en vinagre y poniéndolo en una caña lo dio a beber. ¿Y qué dice Salmos 69:21? Para la conexión dice: me pusieron además hiel como comida y en mi sed me dieron beber vinagre. El salmista, cientos de años antes de este hecho,
Ya estaba profetizando lo que le sucedería y lo que le ofrecerían en la cruz, para que creamos su testimonio, ¿verdad? Dios es veraz. Juan 2:17b. El celo del Señor no fue llevado por las emociones, sino que provenía de una comprensión bíblica del plan de Dios para Israel. Israel debiera ser luz para los gentiles, pero en lugar de eso era cueva de ladrones. Vamos en Juan 2:17 y 18. Y nos dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu causa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Tan ciego estaban, hermano, que todavía pedían señal cuando le estás poniendo realmente la condición de sus corazones. Solamente Dios realmente sabe lo que habita en el corazón de los hombres, ¿verdad? Y estaba mostrando realmente que estaban robando a la gente. Jesús acababa de darles la señal de su autoridad mesiánica. Pero los líderes religiosos rebeldes no creían. Ellos buscaban una razón para inculparlo. Mire que ni siquiera se preocupaban por mirar qué decían los profetas, la profecía, para ubicarse. ¡Wow! El celo. Sus discípulos sí, ¿sabe por qué? Porque han sido discipulados por Juan el Bautista. Y les vino la escritura inmediatamente. Uy, ahí dice que el celo de mi casa le consume, ¿verdad? De tu casa le consume. Entonces ellos sí conectaban porque eran creyentes, pero los líderes de Israel ni cinco. Juan 2:19, Jesús les respondió con una extraña predicción de la cual eran impotentes de prevenir o negar. Dice, respondió Jesús, al ellos preguntarle qué señal nos muestras ya que haces esto, Jesús les respondió y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Habían hecho eso una cueva de ladrones porque no entendían lo que simbolizaba. Ahora apuntaba a sí mismo como el cumplimiento de lo que realmente debiera de significar. El templo soy yo, que daré su vida por ustedes. Destruí este templo y yo lo levantaré en 3 días. Era para que ellos dijeran: oh, entonces él es el cumplimiento de aquello. No, ni así tampoco la cogieron, hermano, ¿verdad? Para ellos fue una extraña predicción, porque no entendían. ¿Por qué? Porque habían rechazado la palabra de su Padre. ¿Cómo traía el Señor a la gente hacia sí mismo? Por medio de los profetas y la ley. Señalaban a Cristo, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice claramente, ahí en Juan capítulo 5 y 6, dice que nadie puede venir al Padre si el Padre no, o sea, nadie puede venir a Jesús si el Padre no le trajere. Si no creéis a Moisés y a los profetas, mucho menos si alguno se levantara entre los muertos. Sí. Entonces, es claro eso, ¿no? Y leemos en el 19, respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mire lo que dice los 3 días, ¿no? Así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así también estaría el Hijo del Hombre en el centro de la tierra y se levantaría entre los muertos al 3er día. Juan 2:20. Y dice: dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Totalmente ciegos, ¿no? Debido a que estaban cegados por el orgullo religioso, no entendían su declaración, ni se inmutaban por escudriñar las escrituras, porque, como dice el Señor, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas lo que dan testimonio de mí. Y luego les dice más adelante también en ese contexto: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea que sí podían venir a Él, pero solamente creyendo en las escrituras. De otra manera, nadie puede venir a Jesús sino por el testimonio en las escrituras. Juan 2:21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Juan aclaró la declaración del Señor y señaló que se refería a su muerte y resurrección. Juan 2:22, después de la resurrección, la fe de los discípulos se fortaleció al recordar estos eventos y la profecía. Dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, dice, añade Juan, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cuando uno mira la escritura que él había dicho en sus predicciones y su cumplimiento, eso fortalece la fe del creyente. ¿Quieres fortalecer tu fe? Camina con Jesús
Y vas a ver cómo él mismo cumplió su palabra en muchas cosas. Hasta en el año 70 no quedaría piedra sobre piedra, y vamos a ver más adelante que ese templo iba a ser destruido, ¿no? Y ahí termino mi parte. Padre Celestial, gracias. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, a través de la purificación del templo, Señor. Nos recuerda lo que dice ahora en la dispensación de la iglesia, que nuestro cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo y que el cuerpo no es para la fornicación ni para la idolatría, sino para que tu nombre sea glorificado. Pablo nos habla en Corintios de que debemos nosotros de celebrar la Pascua sin levadura. Quiere decir, tenemos la oportunidad de examinarnos a nosotros mismos para que no seamos juzgados por otros como pecadores, como cosas, sino que nos examinemos a nosotros mismos, Señor. Tú nos dices que si nosotros decimos que si andamos en la luz y no caminamos en él, no practicamos la verdad, sino que la mentira está en nosotros. Tú quieres que nuestra posición concuerde con nuestra condición para que produzca testimonio. Que nuestra profesión de fe o que estamos caminando en la luz realmente sea demostrado por medio de nuestras obras. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Y para ser hacedores necesitamos creerla, Señor. Te pido, Padre, de que tú nos santifiques con tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y te pido, Padre, que nosotros podamos tener cuentas cortas contigo, porque abogado tenemos con el Padre. No hay razón para que andemos en tinieblas cuando tú estás en la luz y quieres que andemos en luz. Y por eso dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Porque tú no solamente fuiste propicio por nuestros pecados como inconverso, sino también por nuestros pecados como creyentes. Abogado tenemos delante del Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.